Mi esposa preguntó, ¿por qué estás tan frío conmigo últimamente? Levanté la vista de mi libro y dije, estoy practicando para cuando ya no estés aquí. La taza de café se le escapó de las manos. La taza de café golpeó el suelo de la cocina con un chasquido seco, salpicando líquido marrón por las baldosas blancas. Mi esposa se quedó allí, paralizada, mirándome como si acabara de abofetearla. Pero, sinceramente, después de lo que había estado escuchando sobre mí durante los últimos 6 meses, quizás se lo merecía. ¿Qué acabas de decir?, susurró, con una voz apenas audible sobre el goteo del café desde el borde de la encimera. No levanté la vista de mi libro de inmediato. La dejé sudar un poco durante unos segundos. Cuando finalmente alcé los ojos, me aseguré de que mi expresión fuera tan neutral como suiza. ¿Me oíste? Estoy practicando ser frío porque, muy pronto, ya no tendré que practicar más. Se agarró a la isla de la cocina para apoyarse, y sus nudillos se pusieron blancos. No entiendo lo que quieres decir. Eso sí que tenía gracia. La misma mujer que se había pasado el último año diciéndole a sus amigas del club de lectura que yo era emocionalmente inaccesible, y que no iba a ninguna parte en la vida, de repente no entendía un español sencillo. La misma mujer que se había reído con su hermana sobre cómo me había descuidado, y sobre cómo ella se merecía algo mejor, ahora estaba simplemente confundida. ¿De verdad? Cerré mi libro y lo dejé sobre la mesa con cuidado. ¿No lo entiendes? Bueno, déjame ayudarte. El jueves pasado, cuando estabas hablando por teléfono con tu madre, dijiste, y cito textualmente, no sé por qué me conformé con alguien con tan poca ambición. ¿Te suena de algo? Su rostro se puso pálido. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Continué. ¿O qué tal hace 2 semanas en la barbacoa? Le dijiste a todo el que quisiera oírte que yo tenía suerte de tenerte, y que tú podrías conseguir algo mucho mejor. ¿Sigo? Estás sacando las cosas de contexto. Ah, sí. Me levanté de la mesa de la cocina, y mi silla raspó contra el suelo. Porque tengo unos 6 meses de contexto. 6 meses en los que has estado diciendo a cualquiera que te escuchara lo decepcionada que estás con tu elección de marido. 6 meses en los que me has estado tratando como una especie de premio de consolación con el que te has quedado atrapada. Comenzó a moverse hacia mí, extendiendo las manos. Cariño, no lo entiendes. Solo me estaba desahogando. Todo el mundo se queja de su cónyuge a veces. Di un paso atrás, manteniendo la distancia entre nosotros. No todo el mundo se pasa el tiempo planeando su ruta de escape. Eso la detuvo en seco. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Crees que no me doy cuenta de las cosas?, dije, observando su reacción con atención. ¿Crees que soy demasiado estúpido para ver lo que está pasando justo delante de mí? No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz se quebró en la última palabra. Caminé hacia la ventana de la cocina y miré nuestro patio trasero. El mismo patio donde, hace 3 meses, le había dicho a sus amigas que estaban reevaluando sus decisiones de vida. El mismo patio donde se había quejado de estar atada a alguien que carece de impulso. Esto es lo que se dije sin darme la vuelta. Sé que durante el último año, has estado destrozándome sistemáticamente ante todo el mundo en tu vida. Sé que me has estado tratando como si fuera una vergüenza, y sé que has estado sentando las bases para algo. Cuando me volví para mirarla, estaba llorando. Pero no eran las lágrimas de alguien que se siente culpable por herir a su pareja. Eran las lágrimas de alguien a quien habían descubierto. Así que, cuando me preguntas por qué he estado frío últimamente, continué, la respuesta es simple. Me estoy preparando para lo que viene. Estoy desarrollando inmunidad a preocuparme por alguien que, claramente, dejó de preocuparse por mí hace mucho tiempo. Se desplomó en una de las sillas de la cocina, con todo el cuerpo temblando. No es así como quería que fueran las cosas. No asentí. Apuesto a que no. Pero aquí estamos. El café seguía extendiéndose por el suelo, llegando al borde de la alfombra de la cocina. Ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Simplemente nos quedamos allí, entre los escombros de sus planes cuidadosamente trazados, con la verdad finalmente al descubierto. Y por primera vez en meses, me sentí completamente en calma. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir hace años. Pero cuando estás en medio de todo,
Cuando alguien va minando poco a poco tu confianza, comentario a comentario, no te das cuenta del patrón hasta que es casi demasiado tarde. Comenzó con cosas pequeñas. A los 3 años de nuestro matrimonio, en la fiesta de Navidad de mi empresa, me presentó a sus nuevos compañeros de trabajo como mi marido, que trabaja en soporte técnico. No mi marido, que es analista de sistemas, o mi marido, que gestiona la seguridad de redes, solo un soporte técnico. Como si me ganara la vida arreglando impresoras. Cuando la corregí más tarde esa noche, se lo tomó a risa. ¿De verdad importa cómo lo llame? La mayoría de la gente no entiende esas cosas de tecnología de todos modos. Pero sí que importaba, porque al mes siguiente, en la boda de su amiga, me convertí en mi marido, que se le dan bien los ordenadores. Para el verano, yo era mi marido, que hace cosas de ordenadores. Cada presentación me hacía sonar más pequeño, menos significativo. Luego vinieron los comentarios físicos. Al principio, estaban disfrazados de preocupación. Cariño, quizás deberías venir al gimnasio conmigo. Ya sabes, por tu salud. Eso evolucionó a bromas delante de nuestros amigos. Bueno, parece que alguien ha estado disfrutando demasiado de mi cocina, decía, dándome palmaditas en el estómago en las cenas. Lo peor no eran los comentarios en sí. Era ver las caras de nuestros amigos cuando los decía. El silencio incómodo, la risa forzada, la forma en que cambiaban rápidamente de tema porque incluso ellos podían ver lo inapropiado que era. Pero la verdadera llamada de atención llegó hace unos 8 meses. Estábamos en casa de su hermana para la cena del domingo, y la conversación giró hacia las ambiciones profesionales. Su cuñado acababa de ser ascendido a director regional en su empresa. Eso es increíble, dijo mi esposa. Me encanta estar rodeada de gente ambiciosa. Es muy inspirador. Su hermana asintió. Totalmente. No hay nada más atractivo que el impulso y la determinación. Exacto, coincidió mi esposa, lanzando una rápida mirada en mi dirección. Algunas personas se conforman con ir tirando por la vida, pero a mí siempre me han atraído los triunfadores. La insinuación era clarísima. Yo no era un triunfador. Era un conformista, alguien con quien se había conformado en lugar de elegirlo. Esa noche, empecé a prestar más atención. Y una vez que empiezas a buscar un patrón, ya no puedes dejar de verlo. En el happy hour de su oficina, mencionaba cómo algunas personas carecen de ambición. En las reuniones de vecinos, elogiaba a otros maridos por su iniciativa, mientras que, de alguna manera, nunca encontraba nada elogiable en la mía. Cuando sus amigas de la universidad venían de visita, desviaba las conversaciones hacia sus exitosas carreras mientras esquivaba las preguntas sobre la mía. El punto de inflexión llegó hace 6 meses en la fiesta de cumpleaños de su prima. Estaba cogiendo bebidas de la cocina cuando la oí hablar con un grupo de sus parientes femeninas. Sinceramente, a veces me pregunto en qué estaba pensando, dijo, sin saber que yo estaba al alcance del oído. Quiero decir, es un buen tipo, pero tiene 0 impulso, 0 ambición. Llega a casa, ve Netflix, y esa es toda su vida. Tía, te mereces a alguien que esté a tu altura, respondió una de sus primas. Lo sé, ¿verdad? Yo siempre estoy esforzándome por crecer, por conseguir más, y él simplemente se siente cómodo siendo mediocre. Me quedé allí, con 2 bebidas en las manos, escuchando a mi esposa describirme como si fuera una especie de carga que llevaba a cuestas, como si fuera un peso muerto en su exitosa y ambiciosa vida. A partir de ese momento, todo cambió para mí. Empecé a documentar cada desaire, cada comentario despectivo, cada vez que me hacía sentir pequeño en público. No porque estuviera planeando una venganza, sino porque necesitaba entender si esto estaba sucediendo de verdad o si yo estaba siendo demasiado sensible. Las pruebas eran abrumadoras. Capturas de pantalla de mensajes a sus amigas llamándome desmotivado. Notas sobre conversaciones en las que me había comparado desfavorablemente con otros hombres. Registros de situaciones sociales en las que me había socavado o avergonzado. Pero la prueba más contundente provino de sus propias acciones. La forma en que se olvidaba de mencionar mis logros a la gente. La forma en que restaba importancia a mi trabajo cuando le preguntaban directamente. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo expresaba opiniones sobre cualquier cosa relacionada con la carrera profesional. Hace 3 meses, tomé una decisión.
Si ella quería tratarme como si fuera insignificante, entonces yo empezaría a actuar como si ella también lo fuera. Se acabó el intentar impresionarla. Se acabó el buscar su aprobación. Se acabó el fingir que sus constantes críticas eran comentarios constructivos. Comencé a responder a sus quejas con indiferencia. Cuando criticaba mi ropa, me encogía de hombros y seguía vistiendo lo que quería. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, simplemente asentía y cambiaba de tema. Cuando intentaba avergonzarme en público, sonreía y dejaba que sus palabras quedaran en el aire sin defenderme. El cambio en mi comportamiento claramente la confundió. Estaba acostumbrada a obtener reacciones de mí. Estaba acostumbrada a que yo me esforzara más cuando ella expresaba su decepción, pero ahora no le estaba dando nada con que trabajar. Y, al parecer, eso la asustó más de lo que esperaba. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana en marzo. Se había ido temprano al trabajo, alegando una reunión importante con el jefe de su departamento. Yo trabajaba desde casa ese día, solucionando problemas de servidor para un cliente, cuando me di cuenta de que se había olvidado el iPad en la encimera de la cocina. Normalmente, se lo habría llevado a su oficina sin pensarlo 2 veces. Pero algo me hizo dudar. Quizás fue la forma en que había estado siendo reservada con su teléfono últimamente, o cómo había empezado a cerrar su portátil cada vez que yo entraba en la habitación. Fuera lo que fuese, la curiosidad pudo conmigo. El iPad no tenía contraseña. Siempre había dicho que no tenía nada que ocultar, así que ¿para qué molestarse con la seguridad? Esa confianza resultaría ser su perdición. Lo primero que noté fue un borrador de correo electrónico en su cuenta personal. El asunto decía, solicitud de consulta, trámites de divorcio. Se me encogió el estómago, pero seguí leyendo. Estimado abogado Johnson, le escribo para solicitar información sobre sus servicios en relación con un posible divorcio. Actualmente estoy casada, pero planeo iniciar los trámites en los próximos 6 a 8 meses, una vez que se resuelvan ciertos asuntos financieros. Agradecería una consulta confidencial para discutir la división de bienes y las consideraciones sobre la pensión alimenticia. El correo electrónico estaba fechado 2 semanas antes, pero todavía estaba en su carpeta de borradores. Aún no lo había enviado, pero la intención era clara. Ya no solo se quejaba de nuestro matrimonio con sus amigas. Estaba planeando activamente su estrategia de salida. Me recliné en mi silla, procesando lo que acababa de leer. De 6 a 8 meses. Se estaba dando un plazo, pero ¿qué asuntos financieros necesitaban resolverse primero? Fue entonces cuando recordé su reciente ascenso. Hacía 3 meses, la habían ascendido a directora senior de marketing con un aumento salarial significativo. Lo celebró comprándose un reloj caro y hablando de tener por fin los ingresos que una se merece. En ese momento, pensé que solo estaba emocionada por el avance profesional. Ahora lo entendía. Había estado esperando hasta tener la seguridad financiera suficiente para dejarme. Seguí indagando en sus mensajes y encontré una conversación de texto con su hermana de la semana anterior. Por fin estoy en una posición en la que no necesito depender de nadie más. Entonces, ¿realmente vas a seguir adelante con eso? Creo que sí. Solo necesito ser inteligente con los tiempos. Quizás después de recibir mi bonificación en junio. ¿Y qué pasa con la casa? Probablemente tendrá que venderla. No hay forma de que pueda permitirse los pagos solo con su sueldo. Bien por ti, hermana. Llevas años hablando de esto. Años. Llevaba años planeando esto. Me desplacé por meses de mensajes, encontrando conversaciones que nunca había sospechado que existían. Discusiones sobre la vida después del divorcio, preguntas sobre aplicaciones de citas, quejas sobre estar atrapada en una relación que no va a ninguna parte. Pero la conversación más reveladora fue con su compañera de cuarto de la universidad del mes pasado. Lo he superado por completo. Cuando nos casamos, pensé que tenía potencial, pero es exactamente la misma persona que era hace 5 años. ¿Le has dicho cómo te sientes? ¿Para qué? No se va a volver ambicioso de repente solo porque se lo pida. Algunas personas simplemente se conforman con la mediocridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estoy construyendo mi caso. Documentándolo todo.
asegurándome de salir de esto en la mejor posición posible. Construyendo su caso. Eso lo explicaba todo. La crítica constante no era solo que estuviera insatisfecha con nuestro matrimonio. Era ella creando una narrativa en la que yo era el problema, en la que estaba justificada para irse, en la que era la víctima que lo había intentado todo para que funcionara. Encontré carpetas en su iPad etiquetadas como planificación financiera y arreglos de vivienda. Había estado buscando apartamentos en la ciudad, calculando su presupuesto post-divorcio, incluso mirando muebles para su nuevo hogar. Había planeado cada detalle de su nueva vida sin mí. Pero esto es con lo que no había contado. Yo no era la misma persona que ella creía que era. Mientras ella había estado ocupada documentando mis supuestos fracasos, yo había estado teniendo éxito silenciosamente en el trabajo. Mi última evaluación de desempeño venía con una oportunidad de ascenso que aún no le había mencionado. Mi cartera de inversiones había crecido significativamente durante el último año. El trabajo de consultoría que hacía los fines de semana había acumulado una buena cuenta de ahorros de la que ella no sabía nada. Había estado tan centrada en retratarme como un fracasado que había dejado de prestar atención a mi éxito real. Hice capturas de pantalla de todo, cada conversación, cada borrador de correo electrónico, cada búsqueda de abogados de divorcio. Luego lo copié todo a una cuenta segura de almacenamiento en la nube a la que ella no podía acceder. Para cuando llegó a casa esa noche, quejándose de su estresante día y de cómo algunas personas no entienden lo duro que trabajo, yo ya tenía una imagen completa de su engaño. Me preguntó por qué parecía distraído durante la cena. Le dije que solo estaba pensando en algunas cosas del trabajo. Asintió con simpatía y dijo que entendía lo abrumador que podía ser mi trabajo. La ironía era casi divertida. Aquí estaba ella, expresando una falsa preocupación por mi falso estrés, mientras yo estaba sentado sobre la evidencia de su traición real. Esa noche, mientras dormía a mi lado, probablemente soñando con su nueva vida independiente, yo me quedé despierto haciendo mis propios planes. Si ella quería jugar, yo también podía jugar. Pero a diferencia de ella, no iba a esperar meses para hacer mi movimiento. El alumno estaba a punto de convertirse en el maestro. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No porque realmente lo estuviera, sino porque tenía algunas citas importantes que hacer. Primera parada, mi propia consulta con un abogado. A diferencia del enfoque cauteloso de mi esposa, no perdí tiempo con correos electrónicos en borrador ni vacilaciones. Entré en el bufete de Thompson y Asociados a las 9 en punto y puse todo sobre la mesa, las capturas de pantalla, las conversaciones documentadas, la evidencia de su planificación y preparación. La abogada, una mujer con experiencia de unos 50 años, revisó todo con interés. Su esposa ha sido bastante meticulosa en su planificación, dijo. Desafortunadamente para ella, la planificación meticulosa funciona en ambos sentidos. Para el mediodía, ya tenía mi propia estrategia trazada. Tasaciones de propiedades, evaluaciones de activos y una comprensión clara de mis derechos. Y lo que es más importante, entendía sus vulnerabilidades. Su cronograma dependía del secreto y de mantener el elemento sorpresa. Si le quitaba eso, todo su plan se desmoronaría. La segunda fase de mi respuesta comenzó esa tarde. Si ella quería tratarme como si fuera invisible, le daría exactamente lo que había pedido. Pero en lugar de la invisibilidad derrotada que ella esperaba, le daría una indiferencia estratégica. Cuando llegó a casa del trabajo, yo estaba leyendo en el sofá. Empezó a contarme sobre su día, lo agotadoras que habían sido sus reuniones, la presión a la que estaba sometida. Escuché sin comentar, asentí ocasionalmente y volví a mi libro cuando terminó. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Sin preguntas, sin apoyo? Levanté la vista brevemente. Parece que lo manejaste bien por tu cuenta. Se quedó allí un momento, esperando claramente más interacción. Como no la obtuvo, probó un enfoque diferente. Estaba pensando que podríamos probar ese nuevo restaurante del centro este fin de semana. Ya sabes, pasar un tiempo de calidad juntos. Tengo planes, respondí sin dar más detalles. ¿Qué planes? Solo planes. La confusión en su rostro era evidente. Durante meses, se había quejado de que nunca tomaba la iniciativa, de que estaba demasiado cómodo con la rutina. Ahora que estaba mostrando independencia,
no sabía cómo manejarlo. Durante las siguientes semanas, mantuve esta nueva dinámica. Dejé de preguntar por su día. Dejé de intentar conversar durante la cena. Cuando criticaba algo de la casa o de mis hábitos, simplemente decía, vale, y continuaba con lo que estuviera haciendo. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando estábamos con otras personas. En la fiesta de cumpleaños de su amiga, intentó hacer su rutina habitual de lanzar indirectas sutiles sobre mi falta de ambición. Pero en lugar de ponerme a la defensiva o intentar demostrar mi valía, simplemente sonreí y dejé que sus palabras flotaran en el incómodo silencio. Bueno, dijo, buscando claramente una reacción, algunos de nosotros estamos contentos con nuestra situación en la vida. Absolutamente, asentí alegremente. El contentamiento está subestimado. Sus amigos parecían confundidos. Este no era el guión al que estaban acostumbrados. Normalmente, estos momentos implicaban que yo intentara defenderme o que ella tuviera que suavizar la tensión que había creado. Pero ahora, yo simplemente estaba de acuerdo con su evaluación, mientras que, de alguna manera, la hacía parecer mezquina por mencionarlo. Lo intentó de nuevo más tarde esa noche. No paro de decirle que debería ser más proactivo con su carrera, pero ya sabéis cómo son los hombres a la hora de aceptar consejos. Asentí pensativamente. Tiene toda la razón. Probablemente debería escuchar consejos profesionales de alguien que ha tenido un éxito tan notable. El comentario era perfectamente neutral en la superficie, pero todos en la mesa conocían su historial profesional. La habían pasado por alto para varios ascensos antes de conseguir finalmente su puesto actual. Mi sutil reconocimiento de su éxito notable resaltaba lo corrientes que eran en realidad sus logros. Pasó el resto de la fiesta tratando de recuperarse de ese intercambio, pero el daño ya estaba hecho. Sus amigos habían sido testigos de su intento de avergonzarme, y de alguna manera, había terminado avergonzándose a sí misma. Esta se convirtió en mi nueva estrategia. En lugar de defenderme de sus ataques, los redirigía hacia ella de maneras que exponían su comportamiento sin hacerme parecer vengativo. Cuando se quejaba de mi falta de crecimiento, le agradecía por estar tan interesada en mi desarrollo. Cuando hacía bromas sobre mi apariencia, le expresaba mi gratitud por sus detalladas observaciones. El efecto fue notable. La gente empezó a darse cuenta de la frecuencia con la que me criticaba y de la elegancia con la que yo lo manejaba. La narrativa que ella había estado construyendo sobre nuestro matrimonio comenzó a cambiar. En lugar de verme a mí como el problema, la gente empezó a verla a ella como innecesariamente dura. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 semanas después de mi descubrimiento. Estábamos en una barbacoa del vecindario y ella estaba hablando con un grupo de esposas sobre metas profesionales y ambición. Como de costumbre, comenzó a hacer referencias veladas a la gente que se conforma con menos y no se esfuerza. Fue entonces cuando nuestra vecina preguntó directamente, ¿a qué se dedica exactamente tu marido? A veces mencionas el trabajo, pero nunca lo explicas realmente. Antes de que pudiera dar una de sus respuestas despectivas, hablé yo. Gestiono la ciberseguridad para empresas medianas. Cosas aburridas, la verdad. Protección de datos, evaluación de amenazas, consultoría de cumplimiento normativo. Nada tan emocionante como las campañas de marketing. El marido de nuestra vecina, que trabajaba en finanzas, se animó de inmediato. Eso es enorme ahora mismo. Todas las empresas con las que trabajo están desesperadas por buenos profesionales de ciberseguridad. La demanda debe de ser increíble. Me mantiene ocupado, dije con modestia. Especialmente con el trabajo de consultoría adicional. ¿También haces consultoría?, preguntó otro vecino. Eso debe ser lucrativo. Me encogí de hombros. Paga las facturas. Mi esposa se quedó allí, escuchando esta conversación con una creciente incomodidad. Durante meses, me había estado retratando como un profesional estancado, mientras que, al parecer, yo había estado construyendo un negocio de consultoría del que ella no sabía nada. Las otras esposas la miraban con confusión, tratando de reconciliar sus quejas sobre mi falta de ambición con la realidad que estaban escuchando. Después de la fiesta, me acorraló en casa. ¿Desde cuándo haces trabajos de consultoría? Desde siempre, respondí. Nunca preguntaste. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré con genuina curiosidad. ¿Habría importado?
Has dejado bastante claro que no vale la pena hablar de mi trabajo. Abrió la boca para discutir, y luego pareció darse cuenta de la trampa que había creado para sí misma. Si afirmaba que le importaba mi carrera, contradeciría meses de comportamiento despectivo. Si admitía que no le importaba, estaría confirmando exactamente lo que acababa de decir. Eso no es justo, logró decir finalmente. Quizás no asentí. Pero es preciso. Por primera vez desde que descubrí sus planes, vi una genuina incertidumbre en sus ojos. La mujer segura de sí misma que había estado planeando sistemáticamente su estrategia de salida estaba empezando a darse cuenta de que, tal vez, no conocía a su marido tan bien como pensaba. Y ahí era exactamente donde la quería. La primera señal de que estaba empezando a entrar en pánico llegó 2 semanas después. Una mañana entré en la cocina y la encontré haciendo tortitas caseras. No había preparado el desayuno en más de un año, alegando que estaba demasiado ocupada con el trabajo para ese tipo de cosas. Sorpresa, dijo con una alegría forzada. Pensé que podríamos tomar un buen desayuno juntos antes del trabajo. Me serví un café y me senté. Gracias. Esto es inesperado. He estado pensando que no pasamos suficiente tiempo de calidad juntos, continuó, volteando las tortitas con un cuidado exagerado. Quizás deberíamos planear una escapada de fin de semana. Ya sabes, para reconectar. ¿Reconectar con qué exactamente?, pregunté, genuinamente curioso por su respuesta. Se detuvo a media vuelta. El uno con el otro. Con lo que nos hacía felices al principio. Asentí y me comí las tortitas sin más comentarios. La verdad es que estaban bastante buenas, pero no iba a darle la respuesta entusiasta que claramente estaba buscando. Durante los días siguientes, intensificó estos esfuerzos. De repente, se interesó por mis proyectos de trabajo. Hizo preguntas detalladas sobre mis clientes de consultoría. Elogió mi ropa, mi corte de pelo, incluso mi elección de series en Netflix. La mujer que había pasado meses criticando todo sobre mí, ahora actuaba como si yo fuera la persona más fascinante que hubiera conocido. Pero el momento más revelador llegó cuando nos encontramos con su compañera de trabajo en el supermercado. Era la misma mujer que había escuchado meses de quejas sobre mi falta de motivación y mi conformismo con la mediocridad. Este es mi marido, dijo mi esposa, prácticamente radiante. El experto en ciberseguridad del que te hablé. Su compañera de trabajo parecía confundida. Pensé que habías dicho que trabajaba en soporte técnico. Hubo una pausa incómoda antes de que mi esposa se recuperara. Bueno, sí, pero hace mucho más que eso. En realidad, tiene bastante éxito. Observé este intercambio con una diversión distante. Estaba, literalmente, reescribiendo la historia en tiempo real, tratando de deshacer meses de daño a mi reputación dentro de su círculo social. La desesperación se hizo más evidente cuando empezó a iniciar el afecto físico. Abrazos aleatorios cuando yo trabajaba en mi escritorio. Cogerme de la mano durante nuestros paseos nocturnos, que de repente había insistido en reanudar. Intentos de cenas románticas con velas y vino. Siento que hemos estado distantes últimamente, dijo durante uno de estos momentos íntimos fabricados. Quiero arreglar eso. ¿Distantes cómo?, pregunté. Ya sabes, emocionalmente, físicamente. Solíamos estar muy conectados. Bebí un sorbo de mi vino y lo consideré. ¿Cuándo exactamente crees que estuvimos conectados? Porque yo llevo sintiéndome distante desde hace bastante tiempo. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Eso es lo que estoy tratando de solucionar. Sé que no he sido la esposa más comprensiva últimamente. ¿Últimamente? Vale, quizás más tiempo que últimamente, pero quiero cambiar eso. Quiero que volvamos a ser un equipo. La ironía era abrumadora. La mujer que había estado planeando en secreto divorciarse de mí, ahora hablaba de trabajo en equipo y conexión. Pero su movimiento más desesperado llegó 3 semanas después del desayuno de las tortitas. Yo trabajaba hasta tarde en mi despacho cuando ella apareció en la puerta, vistiendo una lencería que no había visto en más de un año. Ven a la cama, dijo con una voz que probablemente creía seductora. Te echo de menos. Levanté la vista de mi portátil. Tengo una fecha límite con un cliente mañana. El trabajo puede esperar, dijo, acercándose. Nosotros no.
En realidad, el trabajo no puede esperar. El cliente me está pagando muy bien por este proyecto. Se sentó en el borde de mi escritorio, claramente sin rendirse. ¿Desde cuándo te has vuelto tan adicto al trabajo? Desde que me di cuenta de lo mucho que disfruto teniendo éxito en algo. El comentario la golpeó exactamente como pretendía. Había pasado meses menospreciando mis logros profesionales, y ahora le estaba devolviendo sus propias críticas. Probó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que dijiste antes, sobre que no aprecio tu trabajo. Tienes razón. Debería haberte apoyado más. Debería haberte apoyado, repetí. Tiempo pasado. No tiene por qué ser tiempo pasado. Puedo cambiar. Guardé mi trabajo y cerré el portátil. ¿Por qué querrías cambiar? Según tú, yo soy el que carece de ambición e impulso. Soy el que se conforma con la mediocridad. ¿Por qué alguien tan exitosa y motivada como tú querría cambiar por alguien como yo? Me miró fijamente, atrapada por sus propias palabras. Cada crítica que había hecho sobre mí era ahora un muro que le impedía convencerme de que realmente valoraba nuestra relación. No quise decir esas cosas, dijo en voz baja. ¿Qué cosas específicamente? ¿La parte sobre que tengo cero impulso? ¿La parte sobre que te mereces algo mejor? ¿O la parte sobre que te preguntabas en qué estabas pensando cuando te casaste conmigo? Su rostro se puso pálido. No se había dado cuenta de que yo había escuchado esa conversación en particular. ¿Oíste eso? Oigo muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué debería creerte que no quisiste decir nada de eso? Porque en su momento pareció bastante sincero. Entonces empezó a llorar, pero no eran las lágrimas calculadas de nuestra confrontación en la cocina. Eran las lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que había calculado muy mal. Solo estaba frustrada, dijo entre lágrimas. El matrimonio es difícil. A veces la gente dice cosas que no siente. ¿Durante meses? Pregunté. ¿Has estado diciendo cosas que no sentías durante meses, a varias personas, en conversaciones detalladas sobre lo decepcionante que soy? No pudo responder a eso, porque ambos sabíamos la verdad. Había sentido cada palabra cuando lo dijo. Simplemente no lo sentía ahora que su estrategia de salida se estaba desmoronando. Sé que he cometido errores, dijo finalmente. Pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestro patio trasero, donde había tenido tantas conversaciones sobre dejarme. Esta es la cuestión, dije sin darme la vuelta. Te has pasado la mayor parte de un año convenciendo a todo el mundo en tu vida de que no vale la pena seguir casada conmigo. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Has construido todo un caso sobre por qué te mereces algo mejor que yo. Puedo arreglar eso. El problema es, continué, que he empezado a estar de acuerdo contigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí, en su lencería, llorando, mientras el peso total de su situación finalmente la golpeaba. Había estado tan concentrada en documentar mis fracasos que nunca había considerado lo que pasaría si yo dejaba de intentar demostrarle que estaba equivocada. Quería un marido que luchara por su atención, compitiera por su aprobación y suplicara su validación. En cambio, había creado un marido que simplemente había dejado de preocuparse por lo que ella pensaba. Y ahora, enfrentada a mi completa indiferencia hacia su opinión, finalmente entendió lo que realmente había perdido. El final llegó un sábado por la mañana en junio, exactamente cuando ella había planeado ejecutar su propia estrategia de salida. La ironía no se me escapó. La encontré en la cocina, navegando frenéticamente por su teléfono. Había estado cada vez más agitada durante la última semana, haciendo llamadas en privado y pasando horas en su portátil con una expresión preocupada. ¿Algún problema?, pregunté, sirviéndome café. Levantó la vista, con los ojos rojos por lo que parecía ser una noche de insomnio. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Claro. Me senté frente a ella, curioso por ver cómo jugaría esta última carta. Sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros últimamente, comenzó, con la voz temblando ligeramente, pero creo que deberíamos considerar la terapia de pareja. Comprometernos de verdad a arreglar nuestro matrimonio. Bebí un sorbo de mi café y esperé a que continuara.
Ya he encontrado una terapeuta. La doctora Williams tiene muy buenas recomendaciones. Tiene un hueco la semana que viene si estás dispuesto a intentarlo. ¿Por qué ahora?, pregunté simplemente. La pregunta pareció desequilibrarla. ¿Qué quieres decir con ¿por qué ahora? Porque vale la pena luchar por nuestro matrimonio. ¿De verdad? Porque hace 6 meses, le dijiste a tu hermana que me habías superado por completo. Hace 3 meses, buscaste abogados de divorcio. El mes pasado, estuviste mirando apartamentos en el centro. Hice una pausa, viendo cómo su rostro se ponía completamente blanco. Así que, tengo curiosidad por este repentino cambio de opinión. Abrió la boca, y luego la volvió a cerrar. El juego había terminado, y ambos lo sabíamos. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había preparado semanas antes. ¿Te gustaría ver las capturas de pantalla? Los borradores de correos electrónicos, las conversaciones sobre tu cronograma y estrategia de salida. Sus manos empezaron a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo lo? Tu iPad. Lo dejaste desbloqueado ese martes por la mañana en marzo. ¿Recuerdas la mañana en que tenías esa reunión importante con el jefe de tu departamento? Le mostré la pantalla. Resulta que te reunías con el abogado Johnson. El color desapareció por completo de su rostro. Se quedó mirando la evidencia de su engaño, sus planes cuidadosamente construidos, ahora al descubierto. Puedo explicarlo. En realidad, no puedes, interrumpí con calma. Porque he pasado los últimos 3 meses teniendo mis propias consultas con mi propio abogado, con un asesor financiero, con un agente inmobiliario. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué estás diciendo? Dejé mi teléfono y la miré directamente. Estoy diciendo que mientras tú estabas ocupada planeando dejarme, yo estaba planeando dejarte a ti. La diferencia es que yo sí lo he llevado a cabo. No lo entiendo. Los papeles del divorcio se presentan el lunes. Te los notificarán para el miércoles. La casa sale al mercado el próximo viernes. Me levanté, terminando mi café. Tienes hasta fin de mes para encontrar otro lugar donde vivir. Se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. La hipoteca está solo a mi nombre. Mi crédito, mi pago inicial, mi responsabilidad. Puedes consultarlo con tu amigo abogado si quieres una confirmación legal. El pánico en sus ojos era total ahora. Pero no tengo a dónde ir. No puedo permitirme. Eso es desafortunado. Quizás deberías haberlo considerado antes de pasarte un año diciéndole a todo el mundo cuánto mejor te iría sin mí. Comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. Esto es una locura. Podemos solucionarlo. Cometí errores, pero la gente comete errores. Tienes toda la razón, asentí. La gente comete errores. Tu error fue asumir que yo era demasiado estúpido, demasiado pasivo y demasiado cómodo para darme cuenta de lo que estabas haciendo. Nunca dije que fueras estúpido. No, simplemente me trataste como si lo fuera durante meses, delante de todos los que conocemos. Enjuagué mi taza de café y la puse en el lavavajillas. La buena noticia es que ya no tendrás que fingir que vale la pena seguir casada conmigo. Me siguió hacia la puerta, con la desesperación clara en su voz. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? Hablar de verdad. Me volví hacia ella por última vez. Estamos hablando. Te estoy diciendo que tu plan funcionó a la perfección. Me convenciste de que te mereces algo mejor que yo. Convenciste a todos los demás también. Felicidades. Estaba equivocada. No, tenías razón. Te mereces algo mejor que un marido que carece de ambición e impulso. Alguien que se conforma con la mediocridad. Sonreí sin calidez. El problema es que yo también merezco algo mejor que una esposa que pasó un año destruyendo sistemáticamente mi reputación mientras planeaba su huida. Se desplomó de nuevo en su silla, mientras la cruda realidad de su situación finalmente la golpeaba. ¿Qué se supone que le diga a la gente? Diles la verdad. Diles que conseguiste exactamente lo que querías. Durante el mes siguiente, verla luchar por reconstruir su vida fue casi educativo.
Había quemado tantos puentes con sus constantes quejas sobre nuestro matrimonio que incluso sus amigos más cercanos no parecieron sorprendidos por la noticia del divorcio. Su hermana, que había apoyado el plan de divorcio cuando era idea de mi esposa, se mostró notablemente menos entusiasta cuando las tornas cambiaron. Su madre, que había estado de acuerdo en que ella merecía algo mejor, pareció confundida cuando mejor significaba vivir en un estudio y compartir los gastos del supermercado con una compañera de piso. La casa se vendió rápidamente. Resulta que mi trabajo mediocre me había permitido acumular un capital significativo, mientras que sus gastos ambiciosos no habían contribuido en nada a nuestra riqueza real. Para agosto, me había mudado a un apartamento en el centro con vistas al río. Mi negocio de consultoría estaba prosperando, en gran parte porque ahora tenía el tiempo y la energía para centrarme en él adecuadamente. El peso de defenderme constantemente, de tratar de ganarme la aprobación de alguien que ya había decidido que yo no valía la pena, había desaparecido. Intentó llamar varias veces durante esas primeras semanas. Mensajes sobre cerrar el ciclo y hablar las cosas. Nunca respondí. No quedaba nada que discutir. Lo último que supe es que estaba saliendo con alguien nuevo. Sus publicaciones en redes sociales mostraban fotos de ellos en restaurantes caros y en viajes de fin de semana. Había vuelto a su patrón de exhibiciones públicas, tratando de demostrar su felicidad a una audiencia. Sinceramente, espero que sea feliz. Y más importante aún, espero que haya aprendido algo de la experiencia. Pero eso ya no es asunto mío. La mancha de café de aquella mañana de junio sigue en el suelo de la cocina de nuestra antigua casa. Los nuevos propietarios probablemente cambiarán esas baldosas con el tiempo, pero por ahora, sigue ahí. Un recordatorio permanente del momento en que fingir que todo estaba bien finalmente se volvió imposible. No echo de menos el matrimonio. No echo de menos la crítica constante, la vergüenza social o la sensación de ser perpetuamente una decepción para alguien que había dejado de valorarme hacía años. Lo que a veces echo de menos es la persona que pensé que era cuando nos casamos. Pero esa persona probablemente nunca fue real. Solo era la versión de sí misma que presentaba cuando todavía pensaba que yo podría valer el esfuerzo. La ironía es que, al final, tenía razón en una cosa. Se merecía algo mejor que un marido que tolerara ser tratado como un premio de consolación. Y yo me merecía algo mejor que una esposa que me viera como tal. Resulta que ambos obtuvimos lo que merecíamos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.